Buenos días para todos. En la clase del día de hoy de física, como primera medida, vamos a anotar en el cuaderno el propósito de la clase. ¿Listos? Con fecha de 25 de marzo del 2020. El propósito de la clase es conocer el concepto de cinemática en la física. ¿Listos? Recuerden que este video debe estar escrito en el cuaderno de física tal cual como si estuviéramos en una clase presencial. Entonces vamos a ver qué es la cinemática. La cinemática es una parte de la mecánica. Esta mecánica nosotros estuvimos hablando en clases pasadas de la mecánica clásica, ¿verdad? Que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin considerar, las causas que lo originan. ¿Qué quiere decir esto? En la cinemática solo vamos a tener en cuenta ciertos factores que afectan al movimiento de un cuerpo sin tener en cuenta qué es lo que hace mover el cuerpo. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de un tren, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la distancia que recorre ese tren, más sin embargo no vamos a tener en cuenta qué es lo que hace mover al tren, ¿cierto? En este caso es un tren a vapor, pues sabemos que tiene un motor que funciona por combustión de vapor. En ese caso no vamos a tener en cuenta eso, solo vamos a tener en cuenta el movimiento del tren. ¿Listos? Este es otro ejemplo. Por ejemplo, cuando las personas caminan o hacen algún tipo de ejercicio están haciendo movimiento. Esto es cinemática. La cinemática es todo movimiento que hay en un cuerpo. Por ejemplo, el movimiento de la Tierra, el movimiento de una cicla, de un carro, el movimiento de los demás planetas y así. ¿Listos? Entonces la cinemática es el movimiento que tiene todo cuerpo. Etimológicamente, la palabra cinemática proviene de la palabra griega kinema, que significa movimiento. ¿Listos? Entonces recuerden, vuelvo y les reitero, esto tiene que estar escrito en el cuaderno de física como si estuviéramos en una clase presencial. Vemos otros ejemplos de cinemática: el movimiento de un avión, de un tren, el movimiento de un jaguar o incluso el cantar también se considera cinemática. Sin embargo, ese tema de sonidos no lo vamos a tocar. ¿Qué es el movimiento? Básicamente el movimiento es un cambio de posición que experimenta un cuerpo, pero tomando en cuenta un punto de referencia. Entonces el movimiento es un cambio de posición de un punto inicial a un punto final que experimenta un cuerpo. ¿Listos? Por ejemplo, el ustedes desplazarse de su casa al colegio. Eso es movimiento porque hay un punto inicial, ¿verdad? O un punto de referencia que es su casa y hay un punto final que es el colegio. En ese transcurso de moverse de su casa al colegio se genera un movimiento y ya vamos a ver más adelante qué elementos tiene ese movimiento. Acá tengo otro ejemplo, el de un bus. ¿Cómo sabemos que un objeto se mueve? Un objeto se mueve siempre y cuando tengamos en cuenta su punto de referencia. En este caso, ¿cuál es el punto de referencia? Sabemos que el bus se tiene que mover. ¿Y cuál es el punto de referencia? Pues puede ser una ciudad, ¿cierto? O los árboles o el césped que está alrededor, porque ellos no se mueven, ¿cierto? Entonces, al tener objetos que no se mueven del espacio, ¿cierto? Como es una ciudad, entonces sabemos que el bus se está moviendo porque tenemos como punto de referencia la ciudad y puede ser otra ciudad como punto final del movimiento. ¿Listos? Entonces sabemos que es movimiento cuando tenemos un punto de referencia, es decir, algo que no se mueve en el espacio. Entonces, en los elementos del movimiento tenemos cuatro elementos. El primero de ellos es el móvil. En la física se entiende por móvil al objeto en movimiento, el cual se quiere estudiar, ¿verdad? Entonces, el móvil, ¿cuál puede ser? El móvil puede ser un carro, puede ser una moto, puede ser un avión, como lo vemos aquí en el ejemplo, ¿verdad? Puede ser una bicicleta y demás objetos que se muevan. Podemos ser nosotros mismos si nos vamos a desplazar caminando, ¿verdad? Entonces es todo objeto en movimiento al cual se quiere estudiar. ¿Listos? Ese es el móvil. La trayectoria. La trayectoria en cinemática es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que se pasa un cuerpo en su movimiento. Lo van a copiar en el cuaderno, ya lo explico. Voy a tratar de traerlo aquí de una forma más clara.
Entonces se llama trayectoria al conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Es pues una línea. Acá, por ejemplo, la mariposa sigue un cierto conjunto de puntos, ¿verdad? O de líneas, ¿cierto? En este caso, ella no está circulando o teniendo un movimiento de manera recta, sino de manera de elipses, ¿cierto? O circunferencias o medias circunferencias. ¿Listos? Ese es la trayectoria. Es el movimiento o es por donde se mueve el cuerpo. ¿Listos? En este caso podemos ver un carro en un circuito. Él también es una sucesión, un conjunto de puntos por donde se mueve un objeto. ¿Listos? Y a eso le llamamos trayectoria. El tercer elemento del movimiento es el desplazamiento. Llamamos desplazamiento a la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento. Siempre se representa sobre una línea recta, ¿cierto? Acá vemos una línea recta y tenemos el ejemplo de un carro. Si ustedes se mueven en estos momentos de Cibaté a Bogotá, la distancia que hay de Cibaté a Bogotá es de aproximadamente 14 kilómetros, ¿cierto? Porque vamos a trazar una línea recta desde el centro de Cibaté hasta el centro de Bogotá y aproximadamente hay 15 kilómetros, por ejemplo. Siempre el desplazamiento se representa de manera recta o a través de una línea recta, ¿listos? Y el último elemento del movimiento es el espacio recorrido. El espacio recorrido o distancia recorrida se mide siempre sobre la trayectoria, a diferencia del desplazamiento en el que solo cuenta el punto inicial y el punto final del movimiento. El espacio recorrido es la trayectoria que recorre cierto objeto para llegar al punto final, ¿verdad? Ya voy a explicar más adelante cómo diferenciamos el desplazamiento y la distancia recorrida. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, acá nos queda más clara la diferencia que hay entre el desplazamiento y la distancia recorrida. Como decía el ejemplo, el desplazamiento es la distancia que hay entre el punto inicial, que en este ejemplo es x sub 0, y el punto final, que en este ejemplo es x sub f, ¿verdad? Ese es el desplazamiento. Y la trayectoria es la distancia recorrida que hizo ese objeto para recorrer desde el punto inicial al punto final, que no necesariamente tiene que ser el mismo desplazamiento. ¿Listos? Acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo, un ciclista está recorriendo desde el punto de salida al punto de llegada. ¿Listos? Pero él no va sobre una línea recta, sino está circulando o andando en su cicla sobre una montaña, ¿listos? Con ciertas pendientes. Entonces vamos a ver la diferencia entre desplazamiento y distancia. Nos dice, vamos a tomar el desplazamiento con color rojo. Nos dice que el desplazamiento es la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento. ¿Qué quiere decir? Que la distancia es esta línea recta. ¿Se acuerdan que dijimos que el desplazamiento, perdón, era una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final? Pues va a ser este, ¿verdad? Ahora, la distancia recorrida se mide siempre sobre la trayectoria. La trayectoria fue este recorrido que hizo el ciclista, ¿verdad? Ahora vamos a ver el ejemplo más claro. Entonces tenemos aquí el desplazamiento, que es la línea roja, y la distancia recorrida, que es el movimiento sobre la trayectoria. Si hacemos esa suma, tenemos que el desplazamiento fue de 32 metros, ¿verdad? Que es la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final a través de una línea recta que es esta. Y la distancia tenemos que sumar los 10 metros de esta pendiente más los 8 metros de esta pendiente más los 6 metros de esta recta más los 8 metros de esta pendiente más los 8 metros de esta última pendiente. Y si sumamos eso nos va a dar 40. Ahí encontramos la diferencia entre el desplazamiento y la distancia, ¿verdad? Les pongo otro ejemplo. Si ustedes van en un carro de Cibaté a Bogotá,
Aproximadamente al centro de Bogotá hay 20 kilómetros, ¿listos? Ese es el desplazamiento, 20 kilómetros. Pero ustedes tienen que dar muchas vueltas, ¿verdad? Coger por calles, por carreras, y en ese caso la distancia va a ser mayor, ya no van a ser 20 kilómetros, puede que sean 21 o 22 kilómetros, ¿verdad? Como lo vimos en este ejemplo. Y por último, como actividad van a realizar unos ejercicios que voy a dejar en el taller. Muchas gracias.